18 Cabalgando a lomos del viento, Drist y Catibrie acompañaron a Deudermont, a Boilan y a Duncan hasta Carradoon para despedirse de los marineros junto a los que habían trabajado durante los últimos 5 años, todos ellos amigos. El Drow estaba impaciente, y no quería retrasar el regreso al Valle del Viento Helado más tiempo del que fuera necesario. Pero este corto viaje era importante, y en él hubo cariñosas despedidas, y la promesa de que volverían a encontrarse. Los dos amigos Drist, llamó a Genuibar después, cenaron con Deudermont y Robillard esa noche. El hechicero, que se mostraba más animado y amistoso de lo que tenía por costumbre, prometió utilizar su magia para transportarlos de vuelta a espíritu elevado, y ponerlos en camino. ¿Qué sucede?, preguntó el mago cuando los otros 3 comensales intercambiaron una mirada cómplice a la par que sonreían, ya que todos pensaban lo mismo. Robillard había cambiado durante las últimas semanas, sobre todo desde la loca batalla en la playa de Caeruit. Lo cierto era que Arcle había influido en él. ¿Qué sucede?, inquirió de nuevo el hechicero con un tono más enérgico. Deudermont se echó a reír y levantó la copa para hacer un brindis. Por Arcle Arpet, dijo el capitán, y todas las cosas buenas que hizo. Robillard resopló con desdén, dispuesto a recordarles que el duende del mar estaba atrapado en un lago, a cientos de kilómetros de la costa de la Espada. Pero, al reparar en las expresiones divertidas de sus compañeros de mesa, el desconfiado mago comprendió el verdadero sentido del brindis de Deudermont, y que sus palabras hacían alusión a él. Su primer impulso fue protestar a gritos, quizás incluso revocar su oferta de trasladar a Drist y a Catibrie de vuelta a la catedral. Pero, finalmente, el hechicero tuvo que admitir para sus adentros que tenían razón, así que levantó su copa. Aunque no lo dijo en voz alta, Robillard estaba planteándose la posibilidad de viajar a la famosa mansión de Hiedra, en Longsaddle, para hacer una visita a su excéntrico amigo. No fue fácil para Drist, Catibrie y Deudermont decirse adiós. Intercambiaron abrazos y la promesa de volver a verse, pero todos sabían la espinosa misión que aguardaba a los dos amigos. Existía la posibilidad, nada remota, de que ninguno de ellos saliera vivo del Valle del Viento Helado. Esto lo sabían todos, pero ninguno de ellos mencionó tal posibilidad, y actuaron como si su separación solo fuera un breve intervalo en su amistad. 20 minutos después, Drist y Catibrie estaban de vuelta en espíritu elevado. Robillard se despidió de ellos, y acto seguido, desapareció en medio de un estallido de energía mágica. Ivan, Piquel y Danica los recibieron. Caderly se está preparando, comentó el fornido enano barbirrubio. A un viejo le cuesta más tiempo, ya sabéis. Sí, intervino Piquel. Danica simuló una protesta, pero en realidad, y Catibrie lo advirtió, se alegraba de que los enanos siguieran bromeando con la avanzada edad de Caderly. Lo hacían porque creían que el clérigo estaba recobrando fuerza, recuperando la juventud, y sus chanzas estaban llenas de esperanza, no de malicia. Acompáñame, pidió Danica a Catibrie. Apenas hemos tenido tiempo para estar juntas. La mujer lanzó una mirada desabrida a Ivan y a Piquel, que se disponían a ir tras ellas. Solas, finalizó con énfasis. Oh, gimió Piquel. ¿Haces siempre eso?, le preguntó Drist a Ivan, que suspiró y asintió con la cabeza. ¿Tienes tiempo suficiente para contarme más sobre Mitrilaj?, preguntó Ivan. Y de Mensoberranzan he oído relatar algunas cosas, pero no las creo. Te contaré todo cuanto pueda, respondió Drist. Y, desde luego, no te va a resultar fácil dar crédito a muchos de los esplendores que te describiré. Y de Bruenor, ¿qué?, añadió Ivan. Bruenor, intervino Piquel, excitado. Ivan dio un cachetazo a su hermano en la cabeza. Nos encantaría ir contigo, elfo, explicó el enano barbirrubio, pero tenemos cosas que hacer aquí en estos momentos. Cuidar de los mellizos, y todos los demás. Y mi hermano, de sus jardines. Tan pronto como mencionó a Piquel, Ivan se giró rápidamente para mirar al otro enano, como si esperara que hiciera algún otro comentario tonto. La verdad era que Piquel parecía querer decir algo, pero se puso a silbar. Cuando Ivan se volvió de nuevo hacia Drist, el Drow tuvo que morderse los labios para no soltar la carcajada, porque, nada más darle la espalda su hermano, Piquel se puso los pulgares en las orejas, movió los otros dedos,
y sacó la lengua tanto como le fue posible. Iván se giró velozmente, pero Piquel había dejado de hacerle burla, y volvía a silbar. Esta pantomima se repitió 3 veces antes de que Iván se diera por vencido. Drizzt conocía a los 2 enanos, hacía solo 2 días, pero le parecían la mar de divertidos, e imaginaba los buenos ratos que los Lomo de Peña harían pasar a Bruenor, si alguna vez se conocían. Para Danica y Catti-Brie la última hora que pasaron juntas fue mucho más seria y sosegada. Fueron a los aposentos del matrimonio, un conjunto de 5 habitaciones, cerca de la parte trasera del gran edificio. Encontraron a Caderly en el dormitorio, rezando y preparándose, así que se marcharon, sin hacer ruido. Su charla versó sobre generalidades al principio. Catti-Brie habló sobre su pasado, de cómo había quedado huérfana siendo muy pequeña, y había sido acogida bajo el amparo de Bruenor para criarse entre los enanos del clan Bacleamer. Danica se refirió a su aprendizaje de las enseñanzas del gran maestro Penpagdan. Era una freila, una guerrera disciplinada, no muy distinta de Catti-Brie. Catti-Brie no estaba acostumbrada a tratar con mujeres de su edad, y con un modo de pensar similar, pero le gustaba. Le gustaba a Danica muchísimo, y no le costaba imaginar una gran amistad entre ellas, si el tiempo y las circunstancias lo permitieran. En realidad, la situación de Danica también era difícil. Su vida tampoco había sido muy fácil, y el trato con otras mujeres de su edad, igual de escaso. Hablaron del pasado, y, finalmente, del presente y de sus esperanzas para el futuro. ¿Lo amas?, se atrevió a preguntar Danica, refiriéndose al elfo oscuro. Catti-Brie se sonrojó hasta las orejas. No podía darle una respuesta. Claro que quería a Drizzt, pero no sabía si lo amaba en el sentido al que se refería Danica. El Drow y ella habían acordado relegar esa clase de sentimientos, pero ahora, después de varios años de la muerte de Wulfgar, y estando Catti-Brie acercándose a los 30, el tema volvía a plantearse. Es un hombre muy apuesto, comentó Danica al tiempo que soltaba una risita divertida, como si fuera una chiquilla. Así era exactamente como se sentía Catti-Brie, reclinada en el diván de la salita de estar de Danica. Una chiquilla. Era como volver a la adolescencia, charlando despreocupadamente del amor y de la vida, permitiéndose creer que su mayor problema era decidir si Drizzt le parecía apuesto o no. Ni qué decir tiene que el peso de la realidad no tardó en imponerse a las 2 mujeres, cortando de raíz las risitas. Catti-Brie había amado a un hombre, y lo había perdido. Y Danica, madre de 2 niños, tenía que enfrentarse a la posibilidad de que su esposo, prematuramente envejecido por la creación de espíritu elevado, no tardara en morir. La conversación fue perdiendo animación poco a poco, y acabó por interrumpirse. Después Danica se quedó sentada, en silencio, mirando fijamente a Catti-Brie. ¿Qué pasa?, quiso saber la joven norteña. Estoy embarazada, confesó Danica, y Catti-Brie supo de inmediato que era la primera persona a la que se lo había dicho, antes incluso que a Caderly. Catti-Brie esperó unos instantes. Esperó hasta ver que la sonrisa de Danica se ensanchaba poco a poco para estar segura de que el embarazo era una buena noticia para la freila, y entonces también ella sonrió con ganas y estrechó a Danica en un fuerte abrazo. No se lo cuentes a Caderly, pidió Danica, ya he planeado cómo voy a decírselo. Catti-Brie se recostó en el respaldo de la silla. Y, sin embargo, me lo has contado a mí antes, dijo con un tono solemne que evidenciaba la gravedad de tal circunstancia. Te marchas, respondió Danica con actitud práctica. Pero apenas me conoces, le recordó Catti-Brie. Danica sacudió la cabeza, y su cabello rubio rojizo se agitó. Sus exóticos ojos almendrados se prendieron en los azul profundo de la otra mujer. Sí que te conozco, repuso suavemente. Eso era cierto, y Catti-Brie se dio cuenta de que también conocía a Danica. Eran muy parecidas, y las 2 comprendieron que se iban a echar mucho de menos. Oyeron a Caderly moverse en la habitación contigua. Había llegado el momento de partir. Volvería algún día, prometió Catti-Brie. Y yo visitaré el Valle del Viento Helado, respondió Danica. Caderly entró en la salita y les dijo que era hora de que Catti-Brie y Drizzt se marcharan. Sonreía cálidamente, y fue lo bastante delicado para no hacer ninguna alusión a las lágrimas que humedecían los ojos de las 2 mujeres. Caderly, Drizzt y Catti-Brie estaban en lo alto de la torre más grande de espíritu elevado, a casi 90 metros del suelo,
con el viento soplando contra sus espaldas. El clérigo entonó quedamente un cántico durante un rato, y, de manera gradual, los dos amigos empezaron a sentirse más ligeros, menos sólidos de algún modo. Caderly los cogió de la mano, y continuó con su salmodia, y los tres desaparecieron. Como fantasmas insustanciales, se elevaron en el viento desde lo alto de la torre. El mundo pasó bajo ellos velozmente, como un manchón envuelto en bruma, como una visión onírica. Ni Drizzt ni Catibrie supieron cuánto tiempo estuvieron volando, pero el día empezaba a romper por el horizonte oriental cuando perdieron velocidad hasta detenerse y volverse más sólidos de nuevo. Estaban en la ciudad de Luskan, en el límite septentrional de la Costa de la Espada, justo al sur de la estribación occidental de la cordillera de la Columna del Mundo, y a unos 300 kilómetros, a caballo o a pie, de 10 ciudades. Caderly no conocía a la ciudad, pero los cálculos del clérigo fueron perfectos, y los tres aparecieron justo enfrente del templo de Deneir. Caderly fue bien recibido por sus cofrades, y se ocupó de que a sus amigos les proporcionaran habitaciones. Mientras ellos dormían, salió con uno de los clérigos de Luskan para gestionar el viaje de Drizzt y Catibrie con una caravana que se dirigiera al Valle del Viento Helado. Resultó más fácil de lo que Caderly esperaba, cosa que lo alegró, pues temía que la ascendencia de Drizzt supusiera un problema insalvable. Pero el Drow era conocido entre muchos de los mercaderes de Luskan, al igual que Catibrie, y su destreza en la lucha era una ventaja bienvenida por cualquier caravana que viajara hacia el norte, al peligroso territorio que era el Valle del Viento Helado. Cuando Caderly regresó al templo de Deneir encontró a los dos compañeros despiertos, charlando con otros clérigos mientras recogían víveres para el largo camino que tenían por delante. El Drow aceptó un regalo reverentemente, un par de odres llenos del agua bendita de la fuente del templo. Drizzt no veía un uso práctico para el agua, pero el hecho significativo de que un clérigo de un dios del bien se lo diera a él, un elfo oscuro, no le pasó por alto. «Tus cofrades son buenas personas», le comentó a Caderly cuando los tres se quedaron por fin solos. Caderly ya les había explicado que estaban hechos todos los arreglos para el viaje, incluidos el lugar y la hora señalados, para que Drizzt y Catibrie se unieran a la caravana. Los mercaderes partían ese mismo día, y les daban una hora para ponerse en camino. Los tres sabían que esto era una despedida más. «Honran a Deneir», se mostró de acuerdo el clérigo. Drizzt estaba ocupado preparando su mochila, así que Catibrie se llevó a Caderly para hacer una parte con él. La joven pensaba en Danica, su amiga. Caderly sonrió cálidamente, comprendiendo, al parecer, sobre qué versaría esta conversación privada. «Tienes muchas responsabilidades», empezó Catibrie. «Mi Dios no es tan exigente», repuso el clérigo con malicia, pues sabía que Catibrie no se refería a sus deberes con Deneir. «Me refiero a los mellizos», susurró la joven. «Y a Danica». Caderly asintió con la cabeza. No tenía objeciones al respecto. Catibrie hizo una larga pausa, pues al parecer no encontraba las palabras adecuadas. ¿Cómo podía plantearle las cosas sin que el clérigo se sintiera insultado? «Ivan me contó algo acerca de tu situación», dijo al fin la joven. «¿De veras?», contestó Caderly, que no tenía intención de ponérselo fácil a Catibrie. «El enano me dijo que esperabas morir tan pronto como espíritu elevado quedara terminado», explicó la guerrera. Y añadió que por tu aspecto es lo que parecía que iba a pasar. «Es como me sentía», admitió el clérigo. «Y las visiones que tuve sobre la catedral me hicieron pensar que así sería». «Sin embargo, de eso hace más de un año», comentó Catibrie. Caderly volvió a asentir con la cabeza. «El enano dijo que parecías estar más joven», insistió. «Y más fuerte». La sonrisa de Caderly se ensanchó. Comprendía que Catibrie miraba por los intereses de Danica, y su profunda amistad con su esposa despertaba en él un gran afecto. «No sé nada con certeza», le dijo, «pero las observaciones de Ivan parecen acertadas. Me siento más fuerte ahora, con mucha más energía que cuando la catedral se terminó». Caderly alargó una mano y se pasó los dedos por el cabello, en su mayor parte canoso, pero en el que había algunos mechones de color rubio oscuro. «Cabellos castaños», prosiguió el envejecido clérigo. «Lo tenía blanco del todo cuando el templo quedó terminado». «Estás rejuveneciendo», manifestó Catibrie con entusiasmo.
Caderly soltó un largo y profundo suspiro, y después no pudo menos que asentir con un gesto. Eso parece, repuso. Pero no puedo estar seguro de nada, añadió, como si tuviera miedo de expresar sus esperanzas en voz alta. La única explicación que se me ocurre es que las visiones que me fueron reveladas, visiones de mi muerte inminente, y el agotamiento que sentía al culminar la creación de espíritu elevado, eran una prueba de mi incuestionable lealtad a los preceptos y mandamientos de Deneir. Creía sinceramente que moriría tan pronto como el primer servicio en la nueva catedral concluyera, y, de hecho, cuando terminó la celebración me sobrevino una gran debilidad. Me retiré a mi cuarto, prácticamente llevado en brazos por Danica y Iván, y me dormí creyendo que no volvería a abrir los ojos en este mundo. Acepté mi suerte. Hizo una pausa, y cerró los párpados, recordando aquel fatídico día. Pero ahora, insistió Catibrie. Quizá Deneir me puso a prueba mi lealtad, dijo Caderly. Tal vez haya pasado esa prueba, y por ello ahora, mi Dios ha decidido perdonarme la vida. Si es un Dios benigno, entonces la decisión está tomada, manifestó Catibrie firmemente. Ningún Dios bondadoso te apartaría de Danica y los mellizos. Y, la joven calló, y se mordió los labios, no queriendo revelar el secreto de su amiga. Deneir es un Dios bueno, contestó Caderly con idéntica firmeza. Pero tú hablas de intereses terrenales, y nosotros, simples mortales, no podemos comprender los designios de Deneir. Si me aparta de Danica y de mis hijos, por eso no dejará de ser el buen Dios que es en realidad. Catibrie sacudió la cabeza sin convencimiento. Comillas angulares derechas, hay significados más profundos y principios más elevados que escapan a la comprensión de los humanos, le dijo el clérigo. Tengo fe en que Deneir hará lo que sea más justo y necesario a sus designios, que están por encima de los míos. Pero no has perdido la esperanza, adujo Catibrie con un tono que hacía de sus palabras una acusación. Confías en volver a ser joven otra vez, tan joven como tu esposa, para así pasar la vida a su lado, y con vuestros hijos. Caderly rió con ganas. Es verdad, admitió finalmente, y Catibrie se apaciguó. También Drist se quedó conforme. El Drow, gracias a la agudeza de sus oídos, había seguido toda la conversación, poniendo solo parte de su atención en la tarea de preparar la mochila. Catibrie y Caderly se abrazaron, y después el envejecido clérigo, que ya no parecía tan viejo, se acercó a Drist, y le estrechó la mano con sincero afecto. Tráeme el artefacto, esa piedra de cristal, le pidió. Juntos, descubriremos el modo de librar al mundo de su perversidad. Comillas angulares derechas, sí, trae también a tu padre, prosiguió el clérigo. Creo que le gustaría estar en espíritu elevado. Drist estrechó la mano de Caderly con más fuerza, agradecido por la seguridad que el clérigo tenía en el éxito de su empresa. La piedra de cristal nos dará, rectificó el Drow, mirando a Catibrie, la excusa que necesitamos para regresar a Carradoon. Un viaje que yo he de emprender ahora, dijo Caderly, y se alejó de la pareja. Los dos amigos no dijeron nada al quedarse solos, y se dedicaron a finalizar los preparativos para el camino. El camino a casa.